Queremos contarles que en esta oportunidad, este episodio es patrocinado por Makemake, con quienes nos hemos aliado. Makemake se escribe con K y es una plataforma digital colombiana llena de libros espectaculares, con una curaduría especializada en literatura infantil, donde podemos encontrar libros que incluso son difíciles de conseguir en el mercado en formato físico. Es un lujo poder tenerlos a un clic. ¿Cómo? Afiliándonos y creando colecciones personalizadas. Al ser parte de la comunidad Makemake, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y accedan al link de descuento que aparece en nuestras redes. Además, Makemake nos ha dado un súper descuento para nuestros oyentes y las invitamos a que entren a nuestras redes y busquen el botón de descuento allí. Vamos a estar haciendo muchísima promoción en estos días, así que muy conectados a las redes de El Paraguas Podcast. Bienvenidos a El Paraguas Podcast, un podcast de literatura infantil y juvenil. Yo soy Lina Rojas. Yo soy Marcela Escobar. Y yo soy Zuli Pardo. Y estamos bajo este paraguas, que es un refugio de lecturas y discusiones literarias alrededor de lo que más nos gusta, de lectura y libros para niños y jóvenes. Hola Marce, hola Zuli. Hoy quiero contarles sobre el espacio contenedor de los libros, la biblioteca, más específicamente la biblioteca pública. En la construcción de canon y de clásico, el tema de nuestra temporada, este lugar juega un papel esencial. Allí se albergan libros descatalogados, ediciones olvidadas y muchísimos otros materiales. Por eso, creía importante que habláramos de este lugar, que además yo asocio a la estrecha relación que formé con las bibliotecas de Bibliored, gracias a mi tía que jugó un papel crucial en convertirme en lectora. Achimpa es el libro que yo elegí para conversar sobre este tema. Contrario a los dos libros que hemos hablado antes, no es un libro que lleve mucho tiempo en el mercado y esto haría que dudemos sobre si podría o no ser parte del canon. Este es un libro álbum publicado en español por la editorial argentina Limonero. La autora es portuguesa y nos cuenta la historia de un pueblo que en una vieja biblioteca encuentra una palabra que parecía olvidada, achimpa. Y entonces, como no sabe qué significa, recurren a diferentes fuentes que empiezan a sugerir cuál puede ser su uso, si un sustantivo, un verbo o incluso un adjetivo. Marce, Zuli, ustedes no habían leído este libro hasta hace poco que se los compartí. ¿Qué impresiones iniciales tienen de él? Sin duda, fue un libro que me dejó con más preguntas que respuestas. Y por lo general, busco conectar lo que leo con mis propias experiencias. Desde que hablaste de él, desde que hablaste de él, debo confesar que me pareció que el título que tiene, que además va con Che, mm, me evocaba oralidad, quizás un mito, una leyenda que había sido adaptada en un libro o álbum. Me sentí en unas citas ciegas con un libro que imaginé de una forma y cuando lo vi resultó de otra. Entonces, al leerlo, fue súper desconcertante la lectura. Y eso me hizo pensar en la capacidad que tenemos para estar conectando los vacíos con todo lo que sabemos. Lo que más me gustó de este libro fue su humor. No estoy muy segura de si es o no es un libro para niños, porque me hizo pensar en qué palabras tenemos nosotros en nuestro día a día, que podrían ser achimpa. Siento que es un libro que puede ser complejo para los más pequeños, porque ellos hasta ahora se están apropiando del mundo. Es decir, los chiquitos hasta ahora están aprendiendo a nombrar el mundo. Y en este libro estamos enfrentándonos como lectores a palabras que incluso nosotros ni siquiera sabemos usar. Por ejemplo, adjetivos, adverbios, sustantivos, que nos podemos confundir cuando escribimos o cuando hablamos. La experiencia con la palabra chimpa además me hizo pensar en qué palabra uso así. Y encontré la palabra con sustantivo y en versión de verbo. Cosianfirulo, cosianfirulear. Y de pensarlo, no solo sonreí, sino que tomé nota de otras formas que tenemos para nombrar el mundo cuando creemos que tenemos todas las palabras. Pero creo que llega una nueva categoría, las palabras comodín. Para mí eso fue chimpa y cosianfirulo. Marce, a mí me da mucha risa eso que tú estás diciendo de las palabras comodín. Por ejemplo, yo le decía a mi hijo cuchuflito. Y yo no sé si eso le suene a nuestros oyentes, pero eso viene de cuchuflí, que es una palabra que en Bogotá utilizamos para nombrar casi que cualquier cosa cuando no nos acordamos cómo se llama. No sé, páseme el cuchuflí que está en la mesa o dónde está el cuchuflito. Eso me recuerda su que yo, la botella
que venden en el supermercado para los aspersores de limpiar los vidrios y eso, yo no sé cómo se llama eso. Y yo simplemente le digo el cuchuflí. Y en mi casa todos saben que ese elemento es el cuchuflí porque pues ve tú a saber si tiene nombre. Bueno, y la otra es que yo también tengo la manía como de ponerle muchos apodos a Joaquín, entonces como que hay veces es cuchuflí, otras veces es pataconcito con patas, otras veces es pollo, bueno, en fin. El caso es que, Marce, me encanta esa puerta que abres de las palabras comodín y además me ayuda como a comprender el libro de otra manera, porque pues para responder a la pregunta de Lina, yo voy a empezar hablando de lo que a mí me gustó del libro y pues las ilustraciones me fascinaron, me encanta el uso de la línea, el color, la composición. eh, Pienso que Catarina Sobral tiene una percepción del espacio y de los personajes con la que me conecté muchísimo. Y me gusta mucho que hablen de un investigador como protagonista. Me siento identificada porque a mí me fascina meterme en las bibliotecas y explorar, buscar libros usados y libros viejos y descubrir cosas de allí. Uy, pero cuando me leí el libro, no, yo no conecté con él. La verdad es que como que al final me dio mal genio porque tenía unas expectativas muy altas, porque pues con esas ilustraciones me esperaba una super historia, pero cuando empecé a leer el libro me fui desilusionando y pues bueno, yo pensé que era como cuestión de mi agencia como adulta, ¿no? Como que leí el libro con los ojos que no eran los indicados. Entonces decidí leerlo con Joaquín, que tiene 5 años, y pues él tampoco conectó, pero pues por otras razones distintas a las mías. Por ejemplo, a él no le gustaron las ilustraciones y no le gustó el filar abierto, y a mí en cambio me gustó el contenido del texto y como que me pregunté por qué era el clásico que proponía Lina. Claro, después de haber conversado con ella entendí que el libro no era solamente el libro, sino que el libro estaba representando un lugar y estaba representando un sentimiento. Y luego comprendí también cómo ese juego del humor y el enlace con las palabras hizo clic en ella. Creo que las tres hemos mencionado este tema ya y es si este es o no un libro para niños, porque estamos hablando desde nuestra edad, desde nuestra posición como adultas. Y creo que es algo que yo constantemente trato de pelear. Yo quisiera pensar que no hay libros para niños, que no hay libros para adultos, que esas etiquetas no existen, pero tengo que recordar constantemente que sí están ahí, que son un tema de conversación, que es algo que debemos ojear con una mirada crítica. Cuando uno cruza el umbral como un lector a un libro nuevo, no hay un guarda de seguridad pidiéndole a uno un documento de identidad para verificar si uno tiene o no la edad adecuada para leer un libro. Y Pero un momentico, yo te voy a interrumpir, Adelina, no hay un guarda de seguridad, pero como que de todas maneras el niño o el lector sí tiene un filtro, como que si es un libro que no conecta con él porque, no sé, tiene 20.000 personajes y un lenguaje súper complicado, pues el guarda de seguridad, que es el filtro personal, va a decir, dejo este libro al lado, me busco otro. claro, no, no, es justamente hacia donde quiero ir, Su, y es que según nuestros procesos de alfabetización, y no solo me refiero como a si somos capaces o no de leer el código alfabético, vamos a poder o no conectar con ciertas lecturas. También eso depende de nuestras experiencias previas y por eso yo, aunque este es un libro álbum y solemos relacionar los libros álbumes a niños muy pequeños, yo este definitivamente se lo invitaría a leer a niños más grandes. Y es que tiene porque este libro tiene una fuerte relación con algo que mencionaba Marce hace unos capítulos y es ese momento cuando aprendemos a descifrar el código alfabético, que las imágenes empiezan a desaparecer. Y yo creo que este libro es una respuesta a eso, y es, hay un reto lector grandísimo en cuanto a las palabras, pero hay imágenes. Y entonces yo me pregunto, ¿qué habría pasado si Marce, lectora de 12 años, que se hacía esta pregunta que ya mencioné hace un momento, se enfrenta a un libro álbum de este calibre? Hubiese sido interesante. Ahora quisiera retomar el tema del humor, que es lo que las tres coincidimos, que es algo que apela a nuestro gusto. Mencionábamos los desencuentros lingüísticos y que sí era algo que nos entretenía en la lectura. Como les contaba al inicio, mi tía falleció y yo veía muy difícil reír. En general, mi mundo se volvió gris
y en ese momento estaba leyendo muchas historias sobre el duelo. No era voluntario, la verdad es que en el programa que estaba haciendo en ese momento era como el tema de conversación. Entonces, entre eso leímos, por ejemplo, Skellig, y que es una historia sobre un niño que estaba viviendo la posibilidad de que su hermana fallezca. Y eso a mí lo que me hacía era como desgarrarme más. Y hay quienes dicen como que uno debería leer sobre el duelo, pero a mí de verdad que es que no, yo no daba pie con bola. Yo creo que entre más pensaba en el proceso de la pérdida, como que más me hundía en mi propia tristeza. Entonces, tuve que ponerme como a buscar otras formas de leer, otro universo. Y allí me encontré con Achimpa, pero también me encontré con otros libros que me botan carcajadas a más no poder, como por ejemplo Vamos a cazar un oso, porque a mí ese libro siempre me gusta leerlo, es en voz alta, o La peor señora del mundo. Y volví a pensar de una manera positiva, a sentir que aunque el dolor de la partida de mi tía fuera inmenso, yo podía seguir disfrutando de la lectura, que era lo que ella y yo más hacíamos juntas. Sublimarse, ¿alguna vez han tenido esa sensación de que todo está en escala de grises y que se encuentran con un libro, se ríen con sus ocurrencias y que todo alrededor parece como que la caja de Prismacolor se hubiera caído y todo se llena de arcoíris? Gracias a Dios no he llegado a ver la vida en escala de grises, pero entiendo lo que dices porque, pues porque me pasó con mi papá y pues en otros momentos de duelo he tenido esa sensación de sentir que cuando nada queda, quedan los libros para sostenerlo a uno. Y cuando tú hablas de Achimpa, vuelvo a nuestra conversación del Hobbit y del Valle de los Cocuyos. Y quisiera destacar cómo las emociones son esenciales en el momento en que son unos libros y no otros, aquellos que van a entrar en nuestras vidas para quedarse quizás sin que lo sepamos. Quisiera traer a esta conversación una cita de María Teresa Andrueto, de su libro Hacia una literatura sin adjetivos, publicado por Luna Libros y que está en la página 147. Ella dice, también muchos libros pasan como un vértigo que no permiten que quede en nosotros ni el menor vestigio de su existencia. Sin embargo, y a pesar de la avalancha de novedades, a pesar del mercadeo y de los intentos de domesticación lectora, algunos libros se sostienen a lo largo de los años, porque un buen libro es un libro capaz de quedarse con nosotros, en nuestros corazones, como se quedan las personas que amamos, un objeto capaz de permanecer vivo entre el mar de libros que se edita. Yo creo que esto fue lo que a ti te pasó. Llegó a Chimpa a darte alegría y quizás a recordarte eso que hacías con tu tía. A mí me pasa con mi papá, que cuando leo y lo pienso, siento que a través de mí, él también puede leer. Y esto también lo traigo para mostrar la posibilidad que tenemos de elegir a través de los libros que leemos, desde lo que nos gusta, lo que resuena con nosotros, incluso en momentos difíciles como el que nos ha compartido Lina. En este mar de libros, que nos llegue el que es, en el momento indicado, es un acto de serendipia. ¿No les ha pasado a ustedes también que están pensando en algo y justo la pregunta que tienen se responde en el capítulo que están leyendo? Sí, eso es muy raro. O también me pasa, por ejemplo, que estoy pensando en, no sé, algo que me cuestiona o que me preocupa y escucho una canción o me viene a la mente una canción relacionada como con la respuesta que estoy buscando. Es muy, muy raro. Yo pienso que eso es como la belleza del arte y la belleza de la lectura, ¿no? Como que empiezas a ver en los libros amigos, empiezas a ver en ellos extraños, amores, incluso también enemigos. Yo, por ejemplo, no me he podido recuperar del odio a Vargas Llosa desde que me obligaron a leerlo en el colegio y a diseccionarlo, de verdad, como que no he podido. Y bueno, el tipo no es que se ayude mucho, pero bueno, esa es otra historia. Y respondiendo un poco a lo que decía Lina, pues no es exactamente como que he llegado a ver el mundo completamente gris y como que haya llegado a la literatura en mi rescate, pero sí me he sentido acompañada por la literatura en momentos de crisis. Yo no sé, tengo como una dificultad con el humor. Yo pienso que soy una persona de sonrisa fácil, pero no de risa fácil. Entonces no me ha pasado así como que el humor haya llegado en mi rescate, sin embargo, en momentos en los que he estado así como pasando por situaciones difíciles, siento que el arte y que la literatura de alguna manera han sido un soporte muy importante en mi vida. Digamos, no siento como que particularmente el humor le haya puesto colores a la vida, pero sí siento que el arte y la literatura han venido a rescatarme un poco, a darme la mano en situaciones en las que yo siento que pierdo el piso.
Yo creo, Su, que yo sí soy de carcajada fácil. Me acuerdo hace como 2 años, Marce y yo estábamos leyendo un libro. ¿Cómo se llama, Marce? El pato, el lobo. Ah, sí, ya sé cuál es. Se llama The Dog, the Mouse and the Wolf. El pato, el ratón y el lobo. Ese mismo. Estábamos en la sala de Marce y ella me lo prestó y yo empecé a leerlo y yo no podía de la risa. O sea, yo creo que Marce hasta se preocupó de verme reír de esa manera. Entonces, yo sí soy una persona que me río mucho y por eso creo que para mí era tan importante encontrar libros que me ofrecieran de nuevo eso, que me volvieran un poco esa identidad que yo estaba perdiendo, porque claro, es que cuando mi tía fallece fue un momento para otro y el no poder decir adiós y el tener que estar sola, llegar a mi apartamento donde nadie más habitaba, era muy, muy complicado. Y Claro, fue como eso, vivir un duelo en soledad, como que no tenías nadie que te apapachara y te dijera, Lina, tranquila, sino que estabas además de todo en un país extraño, una lengua extraña, una situación extrañísima, debe haber sido muy difícil. sí, les quiero contar, la única persona que me pudo abrazar por esas fechas, que apenas nos conocíamos, fue Evelyn, eh, invitada de primera temporada. Entonces, y solo nos vimos como 2 veces durante ese periodo. Entonces, claro, los libros, o sea, y estos libros donde el humor y donde mi vida se conectaba con ella eran necesarios. Entonces, volviendo a esa conexión con mi vida, con ella, Achimpa fue el libro que hizo clic porque, porque pues les vamos a escribir. Cuando uno abre el libro, en esa página, esa primerísima página que se llama Las Guardas, se abre un carrito de biblioteca con libros apilados que están fuera de sus estantes, porque los lectores los husmearon entre sus páginas o porque los leyeron o porque simplemente los sacaron y ya y los dejaron en cualquier mesa, como pasa en las bibliotecas. Y ese ejercicio de mostrar cómo se ve nuestra relación con los libros, me encantan los libros. Es decir, los libros que hablan sobre libros para mí, o no necesariamente sobre los libros, sino sobre el quehacer de los libros, me fascinan. Y yo encontré a Chimpa ya siendo adulta, en un comité de valoración de libros de Fundalectura. Fue un libro que nos capturó a varios. Recuerdo que esa tarde duramos bastante tiempo conversando sobre él y por qué nos gustaba tanto. Y si mi memoria no me falla, varios coincidimos en que una de las virtudes del libro era que los espacios que habitan los libros toman un papel protagónico. Hay una doble página incluso donde se muestran las fachadas de librerías famosas por el mundo, ¿no? Entonces está Shakespeare and Company y otras. Y como ya hemos mencionado hoy, la biblioteca es el detonante de esta historia. Y estos espacios para los amantes de los libros nos hablan muy de cerquita. Tú has tenido una estrecha relación con las bibliotecas como un lugar para ampliar tus investigaciones. ¿Cómo ves estos espacios, en especial relacionados con la infancia y con tu infancia o con incluso la de Joaquín? Uy, pues Lini, yo, la verdad es que yo amo las bibliotecas, yo soy fan absoluta de las bibliotecas, de hecho, cuando viajo a donde vaya, siempre trato de conocer la biblioteca local, porque es un espacio en donde me siento a mis anchas, ¿no? Ahí no tengo que pretender nada, no tengo que actuar, o sea, sé además de todo exactamente más o menos cómo funciona. Entonces, en ese sentido, la biblioteca es como una especie de refugio para mí. Yo no fui una niña de bibliotecas. Cuando yo era chiquita, pues no existía así como esta red de bibliotecas que hay en el presente. Sí había algunas bibliotecas como la de Rafael Pombo, pero quedaba lejos de mi casa y a mí no me llevaban allá. Y pues yo empecé a disfrutar de las bibliotecas ya siendo adulta a partir ¡Ah! No, tengo que contarles un secreto. Cuando yo era adolescente, yo estudiaba en el Centro Colombo Americano y a mí nunca me dejaban ir al centro, obvio no me dejaban ir al centro sola, porque pues el centro, qué peligro. Yo me escapaba con mis amigas a la biblioteca. Es más, me acuerdo que una vez había dos planes que nos fascinaban. Uno era ir a mirar las chucherías que vendían los hippies, además de todo, yo no sé qué extraña relación tenía yo ahí con los hippies, pero a mí me parecían divinos, qué oso. Y lo segundo era que nos encantaba ir a la biblioteca a husmear. En esa época, en la de Luis Ángel Arango, cuando no era chiquito, solamente lo dejaban entrar a la sala general.
Entonces nosotros siempre nos escapábamos a las salas a donde iban los universitarios a mirar libros de arte. También tengo una relación muy especial con la biblioteca porque tuve la fortuna inmensísima de ganarme la beca de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich. Y pues esta es la biblioteca de las bibliotecas en términos de literatura infantil. O sea, ya hay una cantidad enorme de libros para niños y para jóvenes. Incluso hay libros de países que ya no existen. O sea, tener un acervo bibliográfico maravilloso. Entonces, en la Jugend, además de todo por el tipo de investigación que yo hice, pues tuve la facilidad de poder acceder a las bodegas de libros, porque los libros que yo estaba buscando son libros que no necesariamente estaban catalogados. Entonces me tocaba como bajar a las bodegas de los libros a mirar los estantes y esto era como de verdad un paraíso para mí, el paraíso para la rinitis también, ¿no? Porque eso está repleto de polvo, pero uy, es para mí como un lugar maravilloso y sagrado al que quisiera regresar. Y bueno, y lo otro que me preguntas es sobre la relación con Joaquín y las bibliotecas, ser mamá y tener un hijo y llevarlo a la biblioteca. Y pues eso ha sido como súper natural para Joaco. Desde muy bebecito yo lo he llevado a la biblioteca infantil y a la ludoteca. Entonces, y él siempre ha tenido como una relación muy cercana con los libros. En este punto que llevamos pues tanto tiempo sin poder ir a bibliotecas públicas por el tema de la pandemia, realmente lo estamos necesitando, porque en la biblioteca Joaco puede escoger sus propios libros y además resulta que los libros de nuestra casa ya se terminan agotando, entonces la biblioteca es una posibilidad siempre para él, para además de todo tener como su posibilidad de ser lector autónomo y pues él no sabe leer, no sabe decodificar el texto, pero tener la decisión de decir como quiero que me lean este libro es una cosa muy importante para él. Yo te tengo una envidia por lo de la biblioteca de Múnich, pero bueno, lo más rico de hablar de bibliotecas con ustedes es que aquí han pasado por diferentes espacios de la biblioteca. Entonces, por ejemplo, Marce ha estado del lado, o sea, nosotros somos usuarios, Marce ha estado de la otra dirección. Yo quisiera, Marce, que habláramos un poco de esa relación tuya con las bibliotecas. Oyendo a su ahorita hablando de la Luis Ángel, me acordé también, tuve un recuerdo de infancia donde ya entendí por qué al principio, porque mi relación con las bibliotecas es de montaña rusa. Y es que yo creo que empecé con el pie izquierdo, y esto ustedes no lo saben. Y es que en sexto, en el colegio, imagínense, 11 12 años, salida del colegio a la Luis Ángel Arango a investigar sobre abejas. Y había que escribir un gran ensayo como de 20 páginas para una niña de 12 años sobre abejas. Entonces yo fui a la biblioteca a investigar sobre abejas. Igual le cogí bien mucha resistencia, pues porque yo asociaba bibliotecas con investigación, pero además una investigación que no resonaba conmigo. Luego, a lo largo del colegio, pues nada, empecé a tomar talleres de escritura creativa. Estos encuentros pasaban en la biblioteca. Entonces ya como que empezó a transformarse la idea de esta biblioteca pública gigante, majestuosa, infinita, a la biblioteca del colegio chiquitica, donde además los libros estaban muy viejos, pero además donde podíamos escribir y leer y explorar. Entonces yo creo que aquí hay también que hablar de los tipos de bibliotecas que existen. Y esta chiquita como que me nutrió y ya pues de grande estudié literatura. O sea, algo sí funcionó con las bibliotecas que me enamoraron profundamente. Y estudiando literatura tuvimos que hacer una investigación sobre la vorágine en la Biblioteca Nacional, además con un permiso. O sea, esto de la investigación de SUDE, además hay que acceder a libros incunables que te piden guantes y tapabocas, y esto es como un tesoro. Entonces también es como cómo va evolucionando la idea del acceso a la biblioteca dependiendo de aquello que vas a investigar. Y en esta oportunidad en la Biblioteca Nacional, yo sentía en el fondo antiguo que la biblioteca era como una cárcel y me acuerdo de ese momento, todavía lo veo. Y por alguna razón muy extraña, quise trabajar acá. Y lo más bonito es que logré. Mi primer gran trabajo fue en la Biblioteca Nacional, apoyando diferentes procesos, y uno de esos fue la publicación de una serie de colecciones que se hicieron sobre literatura infantil. Y por eso Lina decía que yo estaba del otro lado, porque es que yo pude entrar a estos rincones de los que hablaba que ella pudo acceder en Alemania, donde yo pude ver estos tesoros, donde yo pude pasar y casi que ver a estos prisioneros y entender el tesoro que es tener una biblioteca y el poder como acceder a ella. Uy, eso es muy vasto, Marce. Y es como lo que les decía hace un momento, pensar en los libros como si fueran seres vivos.
¿sí? Como esos prisioneros, pero también entender que son como tesoros y que como tesoros que son también están guardados en determinadas condiciones para que no se deterioren. Gracias por revelar cosas de sus adolescencias. Yo también tengo historias de adolescente en biblioteca, pero las voy a guardar para otra ocasión. Porque les quiero contar sobre mi introducción a las bibliotecas y es que ese detrás de cámaras que ustedes cuentan, yo lo viví de niña. Mi tía trabajaba como gestora en la red de Bibliored hace mucho tiempo. Pues ella era como mi segunda mamá, entonces yo me la pasaba en su trabajo porque la Virgilio Barco me quedaba muy cerca. Entonces cuando ella tenía que estar allá, yo pasaba tiempo con ella. Entonces yo exploré el detrás de cámaras de la Virgilio Barco desde muy, muy pequeña. Entonces, para mí, ver los libros moverse de un lado a otro, los carritos, las personas corriendo, porque la vida detrás de la biblioteca, o sea, fuera de las salas de lectura, es súper ajetreada. Los bibliotecólogos están moviéndose porque tienen que encontrar el libro adecuado, porque tienen que moverlo de un lugar a otro. No sé, como que hay una adrenalina detrás que a mí me fascinó en ese momento. Fue en la Virgilio Barco donde recibí mi primer carnet de biblioteca, allí fue donde aprendí a navegar en internet. Para mí además la Virgilio Barco se volvió como un espacio, como un templo sagrado. Yo conocí la Luis Ángel Arango un poquito más grande, ya entrada a la adolescencia. Pero entonces esa mirada que yo tenía en la biblioteca se fijó muy bonito cuando yo vi las ilustraciones de Sobral en Achimpa. Fue como que se imprimieron del todo en mi cerebro. Las bibliotecas tienen una fuerte relación con los lectores y un lector no necesita de grandes estantes en su casa. Las bibliotecas tienen una fuerte relación con los lectores y un lector no necesita de grandes estantes llenos de libros en su casa. Un buen lector se puede formar dentro de este espacio público y devorarse todo a su paso. Y creo que en términos de crítica literaria tenemos que no solo apasionarnos por las bibliotecas, como nosotras tres lo hacemos, sino constantemente hablar de ellas y cómo nos afectan, cómo nos invitan e incluso cómo nos excluyen de ciertas historias. Ya Su nos contó cómo la biblioteca es este espacio para Joaquín de renovar sus lecturas, pero yo quisiera preguntarles por qué creen que seguimos creando con tanto esmero estas salas infantiles en las que los libros están ahí a la orden del día. Lo que dices de las bibliotecas públicas es algo que aunque muchos saben, hasta ahora lo estamos viendo como materializado, sobre todo en Colombia. O sea, en Colombia tenemos una red de más de 1.700 bibliotecas públicas, no sé si nuestros oyentes lo saben, y esto es una fortuna. O sea, no sé si saben también que somos para muchos países en Latinoamérica un referente en lo que esto quiere decir y lo que implica, pues porque es que una biblioteca pública es un lugar democrático y es donde todos cabemos y donde todos podemos pensar y compartir y sobre todo ampliar nuestro conocimiento. Entonces es como también entender que es un lugar político, pero además donde podemos seguir creciendo y a mí eso me parece maravilloso, o sea, como súper poderoso. En la medida que cada vez tenemos más claro que la lectura trasciende el leer un libro y la entendemos como una experiencia, leer puede ser pensado como un ritual. Evelio Cabrejo, un reconocido lingüista colombiano, habla de la importancia de reconocer los momentos oportunos de la lectura. Nos dice, por ejemplo, que los niños muy, muy pequeños, como los adultos, van adquiriendo un ritmo y que los cuidadores deben aprender a identificar en este ritmo el momento en que los niños, sobre todo los bebés y menores de 3 años, que todavía no se pueden comunicar con palabras, pero pues que se expresan, que gritan, que sonríen, tienen la disponibilidad para recibir de nosotros un momento de juego, de lectura y de gozo. Él dice que una vez están satisfechas las necesidades básicas de un ser humano, que son haber dormido, haber comido, estar limpios, estos pequeños ya están en un estado de bienestar desde el que para ellos es posible conectarse con el mundo. Ahora, los invito a imaginarse que esto sucede en una biblioteca, llena de libros, ilustraciones, objetos para explorar, para jugar, para construir, y en donde además te puedes mover libremente, con unas medidas de seguridad, por supuesto, correspondientes. Llegaste como niño al paraíso, como decía Su, y cuando te tienes que ir, pues lloras, ¿no? Pues yo lloraría,
porque claro, ¿quién se va a querer ir de un lugar así? Yo no quiero dejar el paraíso, en especial un paraíso donde verdaderamente soy libre. Y conectando con lo que dices de el elemento social y político de las bibliotecas, yo creo un poco románticamente que la biblioteca pública es genuinamente de los últimos espacios en los que el afán de la cultura de consumo no tiene cabida, porque es que allí no esperan que el usuario compre algo, allí esperan que el usuario busque y encuentre. Entonces, incluso de adultos, la biblioteca es un espacio para la libertad. Yo siento que y ustedes también un poco, creo que fuimos muy afortunadas de tener estos espacios y yo crecí dentro de ellos y tuve acceso a los libros y a los lectores desde siempre. Y eso es posible gracias a la biblioteca pública. Yo quiero ir cerrando. Ya hablamos un poco de las bibliotecas que nos gustan, ya hablamos de la Luis Ángel, pero me pica la curiosidad y quiero saber más. ¿Qué bibliotecas las han deslumbrado? Yo, pues obviamente era Virgilio Barcos mi primer amor y como buena ciudadana bogotana, la Luis Ángel Arango es uno de esos referentes que tengo, pero sencillamente una de mis bibliotecas favoritas fue una que encontré una vez que fui a Londres, la encontré de casualidad y es pequeñita, es muy, muy, muy pequeñita, tiene solo 2 plantas, era colección abierta y yo estaba pasando el tiempo en la ciudad esperando que llegara un bus para irme. Entonces entré y el tiempo se congeló por un instante ahí y podía navegar libremente por los pasillos, así como nos mencionaba Zully antes. Y unos años después volví a buscarla, pero pareciera que se hubiese desaparecido el mapa de esta biblioteca, como que nunca más la volví a ver. Y me siento un poco triste, pero a la vez es un recuerdo muy agradable de tener. No sé, les cedo la palabra para que me cuenten sobre sus bibliotecas del corazón. Bueno, pues vienen a mi mente dos bibliotecas. Una la conocí cuando estaba trabajando en un programa del distrito que se llamaba Clubes de Lectores y era la biblioteca que una persona del barrio La Victoria había decidido hacer en la sala de su casa y había decidido abrirla para sus vecinos. Entonces era como, no sé, como que cualquier vecino de la cuadra invitaba a los otros vecinos, abría la puerta de la sala de su casa, todos podían entrar ahí y pues no era alguien que tuviera facilidad de comprar libros, entonces había hecho una especie de negocio con alguien que pirateaba libros. Entonces, era una biblioteca que tenía muchísimos títulos, la mayoría eran piratas, pero pues que importaba en ese ámbito, ¿sí? Como que total había facilidad de acceder a libros, porque justo ese punto del barrio en ese momento no tenía facilidad de tener biblioteca. Bueno, luego crearon una biblioteca pública allí, no sé qué habrá pasado con esta biblioteca de barrio, pero me gusta muchísimo esa idea de las bibliotecas que son un poco mixtas, como entre públicas y privadas. Y pues sin duda la siguiente biblioteca que me deslumbró es la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich, que además de todo es preciosa en muchos sentidos, no solo porque tiene una colección inmensa de literatura infantil y juvenil y libros antiguos y libros de teoría, no solo porque las personas allí son supremamente amables y amorosas y me acogieron con muchísimo cariño, sino porque queda en un castillo, entonces tiene como mucho de magia, es el castillo de Blutenburg y mucha gente va allá como con la curiosidad de conocer el castillo, pero al final se dan cuenta de que hay una biblioteca. Ellos tienen exposiciones, entonces cuando yo fui había una exposición sobre la obra de Michael Ende y un restaurantico delicioso donde nos daban descuento a los becarios, entonces era muy fácil comer rico todos los días, así que le guardo muchísimo cariño a esa biblioteca. Yo tengo en mi corazón varias bibliotecas, pero quisiera contarles de dos, que quizás suenan como a un extremo, pero yo creo que conquistan por igual a sus lectores. La primera es, queda en una comunidad en medio del Amazonas, saliendo de Leticia, uno va en lancha y 3 horas después, por un brazo del río, uno voltea a mano izquierda, no hay pierde. Y este lugar se llama Caballo Cocha y en un proyecto que hicimos, pues parte de lo que había que lograr era la transformación de la biblioteca. Cuando llegamos, esto era un rincón, o sea, esto era una biblioteca muy pequeña, para una comunidad también muy chiquita, en el Perú, y
Y bueno, esto era muy difícil, o sea, es muy difícil como ver un espacio y, e imaginar que puede ser otra cosa, pero dimos con un alcalde y con un bibliotecario totalmente dispuestos. Y 3 años después de haber acompañado un proceso de lectura y de sensibilización, que es algo que hemos hablado mucho a lo largo de este podcast, vi cómo se reinaugura la biblioteca y en la reinauguración que hubo, en un rinconcito, había un rincón de lectura para niños donde pusieron repisas chiquiticas con los libros de literatura infantil al alcance de estos niños. Y también vi cómo las familias llegaron y se sentaron y se apropiaron de esta colección tan pronto se cortó el listón de la reinauguración. Entonces creo que esto que les cuento para mí fue muy poderoso porque es entender que la lectura llega a los lectores que esperan por ella, además incluso en medio de la selva. Y la otra biblioteca es la Biblioteca Pública de Ámsterdam, que es espectacular, un poco como lo que cuentas tú, no es un castillo, pero es tiene una arquitectura muy especial. Y cuando uno entra, uno sube unas escaleras, pero realmente la sección de literatura infantil queda en la planta abajo, o sea, uno de entrada mira hacia abajo y ahí está todo lo de literatura infantil, es un espacio ovalado muy grande y es muy interesante porque tiene todo tipo de sillas para uno sentarse y como casi que leer desde el cuerpo, o sea, es una invitación al cuerpo a encontrar su mejor posición y también tiene unas islas también con diferentes formas, donde hay diferentes tipos de libros a los que los lectores pueden llegar, explorar, sacar y leer. Algo que quiero destacar pues, de estas visitas que tuve a esta biblioteca es que en el centro me encontré como dentro de una pecera una, como un montaje de una casa que parecía de muñecas, pero era de ratones y seguramente era un homenaje a algún libro, o sea, y otra cosa es que cuando uno va caminando este espacio, usan las paredes como una galería de museo y tenían cajitas cerradas donde te mostraban ilustraciones originales con el texto y además representaban la escena con figuritas de los personajes. Entonces, es un lugar donde la lectura trasciende el libro y es una invitación de experiencias para los lectores. Y para cerrar pues esta conversación, quisiera además contarles que además vi cómo los niños llegaban, sabían a dónde ir, incluso atravesando obstáculos como casitas de golfito que había en medio de su camino para ir a escoger ese libro y luego de tener el libro volvían a esas casitas a refugiarse en ellas con ese libro que habían escogido. Me parece, me parece muy bello que hablemos de nuestras experiencias viendo otros lectores acercarse a los libros. Finalmente, hablar de este libro para mí era una excusa para hablar de un lugar que las tres amamos, del lugar en el que se conservan los libros. A ratos ese es el papel que yo le doy a la misma lectura, una excusa para hablar de aquello que creemos importante. Muchas gracias a las dos por revelarnos secretos de adolescencia, contarnos intimidades de sus hogares y abrir su corazón para un tema que a todos nos toca. En esta ocasión decidimos hacer un giro. Tenemos una invitada que nos va a hablar sobre su experiencia en una biblioteca. Escúchenla. Hola, soy Catalina Navas, escritora, y yo vine a conocer la biblioteca pública ya grande. Hace 20 años, cuando yo era chiquita, la red de bibliotecas públicas no existía porque tiene 20 años y nuestra referencia era la Luis Ángel Arango. El servicio de préstamo y consulta lo conocí ya en la universidad porque me quedaba cerca de donde yo estudiaba, pero lo que sí recuerdo muy claramente es que cuando era pequeña mi mamá me llevó a un concierto de música clásica en la sala de música de la Luis Ángel Arango. Y fue precioso porque fue la primera vez que tengo el recuerdo de haberme conmovido con una obra musical, que para mí fue un sentimiento nuevo. Mi mamá me llevó a ver un concierto, no recuerdo qué era, creo que era como música de cuerdas, y me sorprendió mucho haberme conmovido casi hasta las lágrimas con una obra musical. Entonces tengo el recuerdo vivo de que la primera vez en la vida que experimenté esa sensación fue en la biblioteca Luis Ángel Arango, en un concierto en esa sala de música.
Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Las invitamos a que nos sigan en redes. En Facebook y en Instagram somos El Paraguas Podcast. Hasta la próxima.